Hola, soy Jimena Espinosa y el día de hoy voy a hablar sobre la película Casablanca. Esta cinta fue dirigida en 1942 por Michael Curtiz. La trama tiene un género entre drama, romance y película de guerra. Esto es porque además de contarnos la historia de un expatriado norteamericano que vive en Casablanca, también nos narra la historia de un amor que no pudo ser. La trama sucede durante la Segunda Guerra Mundial en la parte de Francia ocupada específicamente, lo cual resalta la relevancia de la cuestión geopolítica de la época, pero hablaremos de eso más tarde. Michael Curtiz fue un director de cine estadounidense. Él es originario de Hungría, de una familia judía. Sin embargo, llegó a los brazos de la Warner Brothers después de haber lanzado su película La Luna de Israel. Él como tal no tiene un estilo en específico, sin embargo le gusta usar tomas muy complejas y enmarcar a sus personajes dentro de algunos objetos que se encuentran en el espacio del escenario. De igual forma, él formó parte de esta llamada época de oro hollywoodense. El guión de la película está basado como tal en una obra de teatro llamada Everybody Comes to Reeks, cuya adaptación estuvo a cargo de los gemelos Epstein. La cinta es protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, dos grandes estrellas de la época. Contrario a como muchos piensan, la película en realidad fue grabada en estudios de Hollywood 100%. De igual manera, otro dato curioso es que la mayoría del crew eran cineastas y actores que tuvieron que huir de sus países de origen en Europa gracias a la guerra. Rick es un personaje que aparenta ser elegante, frío y meticuloso. La primera escena con la que lo conocemos es él jugando ajedrez. Sabemos que es un personaje que cuida muy bien sus movimientos y no decide sin antes haber pensado. Sin embargo, conforme avanza la trama nos damos cuenta que es un personaje que es muy sentimentalista. Es dueño del café al cual la mayoría de los que viven en Casablanca asisten. Sin embargo, no es solo un café, sino que es un lugar donde se llevan a cabo los negocios clandestinos más comunes del lugar. En realidad, Rick no es un personaje ni bueno ni malo, es simplemente un ser humano. A pesar de tratar de mantenerse de una manera muy neutral, es un personaje con una visión política muy clara. Sabemos por su trato con trabajadores y clientes que él tiene ciertas reglas para relacionarse con las personas. You are a very cynical person, Rick. If you forgive me for saying so. I forgive you. Thank you. Will you have a drink with me, please? No. Oh, I forgot you never drink with any... I'll have another, please. Yes, miss. Sin embargo, cuando Ilsa llega a su café, vemos que su mundo de códigos morales y de ética se empieza a ver cuestionado, se empieza a derrumbar. Ilsa, por su parte, es este personaje que es completamente impulsivo, pero a la vez temeroso. Inclusive ella lo dice, no le gusta planear a futuro porque no sabe qué va a hacer de su vida. Es un personaje muy inseguro, no sabe lo que quiere, por eso al final le pide a Rick que él tome una decisión por ella. Sin embargo, sabe que es un personaje que es sumamente relevante para la vida de Rick. Tan es así que al llegar al lugar y enterarse que él es el dueño, lo busca con tanta autoridad y necesidad, pues sabe que él inmediatamente la va a aceptar. Sin embargo, ¿hasta qué punto los anhelos y límites propios se mantienen inmutables ante estar frente al amor de tu vida? La trama resalta justamente estos debates morales de Rick, pues es alguien que siempre tuvo todo en orden. Y tras la llegada de Ilsa no sabe si anteponer sus deseos políticos a sus deseos personales. No sabe qué pesa más, qué es lo correcto. Y al no saber es que comienza a improvisar y romper sus códigos morales que ya tenía establecidos. Incluso el personaje del inspector Renault nos va marcando esta pauta de cuáles son las reglas que se van rompiendo. Otro tema recurrente es el tiempo, un concepto abstracto y filosófico que en la trama adquiere una pauta de eternidad y anhelo. Al inicio, en las primeras tomas, vemos a una muchedumbre de refugiados que se encuentran aglomerados frente a la pista de aterrizaje de esta avioneta. Inclusive la frase de, bueno, tal vez mañana estemos ahí, nos indican este sentimiento constante de nostalgia y anhelo por algo que no puede ser. La relevancia del nacionalismo claramente es innegable en la trama. Debido al timing de la producción y la realización de esta película, se dice que tuvo fines propagandísticos, independientemente de si lo tienen o no. Dentro de la trama hay una notable batalla entre los bandos de aliados contra
los nazis. A todas luces se narra las atrocidades que los nazis han cometido y se les presenta obviamente como una fuerza totalmente destructiva. Aquí igual los ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad son sumamente importantes, por eso los vemos al inicio en las paredes de la calle. La marsellesa, por su parte, se vuelve el marcador auditivo de la palabra Francia y de todo lo que esto engloba. Es como tener que hacer la pose cuando dicen la Rosalía. Igual es hablar de Francia y tener la marsellesa puesta de fondo o cantarla. No pueden existir uno sin el otro. En cuanto a los personajes secundarios, Sam representa a ese amigo fiel que nos conoce mejor que a nadie e inclusive está dispuesto a regañarnos cuando nos lo merecemos. Por su parte, Víctor Laszlo, el inspector Renault, nos sirven para marcar la pauta de cómo el personaje principal se va desenvolviendo y desarrollando ante los conflictos morales, así como comprender cuál es su visión real respecto a las cuestiones políticas y sentimentales. Al final, Rick termina vendiendo su café a su competencia, el señor Ferrari. Sin embargo, a la mera hora decide ya no volar con Ilsa. ¿Qué es lo que cambia? Su amor por Ilsa. Pues sabe que aunque él la ama con todo su ser, ella siempre va a amar más a Víctor. Y que de plano de ellos dos, Víctor y Rick, el que no podría vivir sin ella sería Víctor. Y así al final su romanticismo y sentimentalismo terminan ganando. Nuevamente es Renault quien le dice: ya ves, Rick, si eras un sentimentalista, yo te lo dije. Y así es como al final Rick termina demostrando aquello que no quería, verse vulnerable. Si algo goza Casablanca es de una completa y acertada dirección. Kurtz supo cómo utilizar todos los elementos a su favor para saber narrar una película que es totalmente polisémica. No solo retrata los arquetipos de las películas románticas como los triángulos amorosos, el amor desgraciado, la espera, el deseo, sino que también explota estos cuestionamientos morales que conlleva estar viviendo una guerra. De igual manera llega a presentar el cuestionamiento de si existe una realidad en tomar decisiones en el amor como tomarlas en la guerra. Esta frase un poco cliché de que en el amor y en la guerra todo se vale es un poco parte del hilo conductor de la trama. La iluminación de la película es completamente expresionista. También tiene detalles del cine negro. En realidad son planos sumamente sencillos que le agregan este valor a través de sombras muy fuertes y muy marcadas que incluso van guiando al espectador acerca de qué punto en específico del cuadro poner atención. Por ejemplo, lo podemos ver en el brillo de la marquesina del café de Rick's, el cual, a comparación del entorno sombrío, es lo único que destaca en la noche. Igualmente, en la escena de la estación de tren donde Rick está esperando a Ilsa, lo que vemos iluminado es el enorme reloj de la estación, indicando que ya no hay tiempo. Y por supuesto, la escena en la que Ilsa regresa al café para encontrarse a Rick nuevamente y vemos la entrada iluminarse junto con la llegada de Ilsa, así como los ojos de Rick iluminarse al verla entrar por esa puerta. De igual forma, la música es un componente sumamente importante en la película, ya que funge como un leitmotiv. Es a través de las canciones que se tocan en el café que vamos entendiendo cuál es el valor de la trama. Por ejemplo, justo antes de que llegue Ilsa, Sam está cantando una canción acerca de la suerte y justo cuando ve que la joven entra por la puerta, dice: ups, la suerte va a cambiar. Entonces nos van dando la pauta de qué tema es el más relevante de esa escena en específico. Y por supuesto, la canción principal de As Time Goes By remarca este tema del tiempo, cómo pasa inmutable dentro de Casablanca, así como hay algunas cosas que en este caso es la relación amorosa de Ilsa y Rick, quedan intocables por el tiempo. Más allá del tema bélico y propagandístico, si queremos de verdad ver una película que nos recuerde el dolor que fue haber perdido un amor que no pudo ser, o simplemente que nos recuerde la nostalgia de la libertad o de cosas que hubiéramos anhelado hacer, que no se dieron al final, está Casablanca. Más allá de un La La Land donde se muestra una historia un poco más plástica y ficticia, Casablanca nos presenta estos personajes entrañables que nos recuerdan que puede que una guerra o una pandemia se interpongan entre tu camino y arruinen tus planes. Sin embargo, siempre vamos a tener en el recuerdo esos momentos que no se van a borrar con nada. Como dijo Rick, we'd always have Paris. Bueno, pues esto fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado esta película tanto como yo. Nos vemos en la próxima.